Cada 2 de abril, el mundo se tiñe de azul. Se iluminan monumentos, se organizan eventos, se lanzan campañas. Es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha que no solo busca visibilidad, sino comprensión. Porque el autismo no es una enfermedad, no es algo que se cura, ni algo de lo que hay que rescatar a nadie. Es una condición del neurodesarrollo. Una forma diferente de ver, sentir y habitar el mundo. Y si queremos hablar de inclusión, lo primero es entender que no hay una sola forma de ser autista. El espectro es amplio, diverso y único en cada persona. Hay quienes necesitan apoyo constante, y quienes viven de forma completamente independiente. Hay quienes no hablan, pero comunican con la mirada, los gestos, los dibujos, los ritmos. Hay quienes tienen hipersensibilidad sensorial, ansiedad social, intereses muy específicos o formas distintas de procesar la realidad. Y en cada caso, hay algo en común: dignidad humana. Hablar de autismo en México no es solo hablar de diagnóstico. Es hablar de acceso a derechos, de barreras invisibles, de estructuras que excluyen por desconocimiento. Es preguntarse, ¿cuántas escuelas están realmente preparadas para recibir a niños autistas? ¿Cuántos médicos, maestros, vecinos, colegas, saben lo básico para acompañar con respeto? ¿Cuántas veces se confunde el silencio con indiferencia, la sensibilidad con berrinche, el aislamiento con desinterés? Muchas veces, lo que aísla no es el autismo. Lo que aísla es la ignorancia de los demás. Vamos a hablar de cómo se vive el autismo en México hoy, de los avances que se han logrado, porque los hay, y de los desafíos urgentes que siguen ahí, esperando voluntad, empatía y acción. Vamos a escuchar las voces que muchas veces no son escuchadas. Vamos a romper con mitos, a hablar con claridad, a entender que incluir no es solo aceptar, es transformar estructuras. Porque este 2 de abril, no basta con usar algo azul. Hay que abrir los ojos. Y el corazón. Hablar de autismo en México es, muchas veces, hablar de una lucha silenciosa. Porque aunque cada vez más personas saben qué es el trastorno del espectro autista, sí, aún hay desinformación, estigmas y barreras en casi todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, sociedad. Y todo comienza con algo tan básico como el diagnóstico. Hoy por hoy, México no cuenta con cifras oficiales actualizadas a nivel nacional sobre la prevalencia del autismo. Esto ya nos da una idea del rezago. Según estimaciones internacionales, se calcula que 1 de cada 100 personas se encuentra dentro del espectro autista. Aplicado al contexto mexicano, eso podría representar más de 1.300.000 personas, pero nadie lo sabe con certeza, porque no se mide, no se registra, no se visibiliza como debería. El diagnóstico en muchos casos llega tarde, muy tarde, porque hay pocos especialistas capacitados, especialmente fuera de las grandes ciudades. Porque los servicios públicos están saturados. Porque hay papás que, al notar señales como ausencia de lenguaje, hipersensibilidad, movimientos repetitivos o dificultades de interacción, no reciben orientación, sino juicios. Escuchan cosas como: es flojo, es berrinchudo, ya se le va a pasar. Y así, se pierden años valiosísimos de intervención temprana. En el sistema de salud, el autismo sigue siendo mal entendido y subatendido. Si bien instituciones como el IMSS o el ISSSTE ofrecen ciertos servicios, muchas veces el proceso es lento, confuso y lleno de trámites. En el mejor de los casos, una familia accede a terapia ocupacional, de lenguaje o a atención psicológica. En el peor, tienen que cubrir todo de forma privada, lo cual resulta inalcanzable para la mayoría. Hay centros que cobran miles de pesos mensuales por terapia. ¿Y si no puedes pagarlo? Simplemente quedas afuera. La situación educativa tampoco es fácil. Aunque la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad promueve la educación inclusiva, en la práctica, muchos niños autistas son rechazados o mal atendidos en escuelas públicas y privadas. Hay docentes que no tienen capacitación. Hay instituciones que no tienen apoyos visuales, ambientes sensoriales adecuados ni personal especializado. Y entonces, la familia se encuentra con un muro: o adaptas a tu hijo, o lo sacas del sistema. ¿Y qué pasa después? Muchos adolescentes y adultos autistas enfrentan un limbo social. Sin acceso a empleo, sin independencia económica, sin espacios seguros. Porque el sistema está diseñado para lo normativo, lo uniforme, lo predecible.
Y cualquier diferencia se ve como problema, no como diversidad. Eso sí, no todo es retroceso. En los últimos años, ha habido un aumento en la visibilidad pública, gracias a colectivos, asociaciones civiles, familias organizadas y personas autistas adultas que alzan la voz. También existen leyes como la Ley General de Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, aprobada en 2015. Pero como muchas leyes en México, su aplicación sigue siendo un reto. Entonces, ¿dónde estamos? En un país con más conciencia que hace 10 años, pero aún con enormes pendientes. En una sociedad que comienza a mirar, pero todavía no comprende del todo. Aunque la lucha por la inclusión en México ha sido lenta y desigual, hay avances que vale la pena visibilizar. Porque sí, hay historias que inspiran. Hay leyes que se han logrado. Hay familias que no se rinden. Y, sobre todo, hay personas autistas que hoy ocupan espacios, alzan la voz y transforman la narrativa desde adentro, no como pacientes ni como casos, sino como personas con derechos, con proyectos, con visión. Uno de los pasos más importantes se dio en 2015, con la aprobación de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Esta ley establece principios como el respeto a la dignidad, la no discriminación y el derecho a una vida independiente y plena. También obliga al Estado a promover el diagnóstico oportuno, servicios de salud, educación inclusiva y campañas de concientización. ¿Se cumple en todos lados? No. Pero es un piso legal desde donde se puede exigir. También hay iniciativas educativas que han comenzado a marcar la diferencia. Algunas escuelas públicas y privadas han empezado a implementar aulas multisensoriales, adaptaciones curriculares, estrategias visuales y formación docente específica. En algunos casos, las universidades han abierto programas de apoyo para estudiantes neurodivergentes, aunque son todavía excepciones. Un papel clave lo juegan las organizaciones civiles, como Iluminemos de Azul, Neurodivergencia México, Autismo Puebla, entre muchas otras. Estas asociaciones no solo ofrecen información y acompañamiento, también han impulsado reformas, convocado foros legislativos, gestionado recursos y promovido el respeto desde una visión de derechos humanos. Muchas fueron fundadas por madres, padres o personas autistas cansadas de esperar soluciones desde arriba. Pero quizás el cambio más poderoso es el que viene desde las propias personas con autismo. Hoy hay adultos autistas creando contenido en redes sociales, publicando libros, ofreciendo conferencias, participando en política, asesorando en temas de accesibilidad. Voces como las de Manuel Martínez, Saray Corona o Santiago Arconada, por mencionar solo algunas, están ayudando a que el autismo deje de ser contado por otros. Porque nada sobre nosotros, sin nosotros, como dice el lema del movimiento de la neurodiversidad. También se han hecho esfuerzos por promover el empleo inclusivo. Empresas como Walmart, Liverpool o BBVA han implementado programas piloto para integrar a personas con autismo en ambientes laborales, brindando acompañamiento y ajustes razonables. Aún son pocos, pero demuestran que sí se puede cuando hay voluntad y compromiso. Incluso el mundo del arte ha comenzado a abrir sus puertas. Exposiciones de artistas autistas, talleres de teatro adaptado, festivales de cine con neurodivergencia en pantalla. Todo esto muestra que la cultura también puede ser un espacio de inclusión real. Estos avances no son casuales. Son resultado de años de activismo, de lucha familiar, de terquedad colectiva, de personas que no aceptaron el no se puede como respuesta. Falta mucho, sí. Pero el cambio está en marcha. Porque cada paso hacia la inclusión es una afirmación poderosa. Todas las mentes caben en este país. Hablar de inclusión no es solo celebrar lo que ya se ha hecho. También es mirar de frente lo que aún falta. Y en México, cuando se trata del autismo, hay muchas deudas pendientes. Especialmente cuando se apagan las velas del pastel infantil, y llega la etapa menos visibilizada de todas, la adultez. Mucho del enfoque institucional está centrado en la infancia, diagnósticos tempranos, terapias, educación básica. Pero, ¿qué pasa cuando una persona autista cumple 18 años? Muchas veces, simplemente desaparece del sistema. No hay apoyos suficientes para la educación superior, ni para la inserción laboral, ni para la vida independiente. Y si necesita acompañamiento constante, el panorama es aún más complicado.
Las familias quedan solas, sin red de apoyo, navegando una adultez sin políticas claras. En el sistema de salud, la salud mental sigue siendo una deuda inmensa. A muchas personas autistas se les niega atención psicológica adecuada porque no se ajustan a los formatos estándar. A otras se les medicaliza sin acompañamiento integral. Y muchas enfrentan diagnósticos erróneos, porque la mayoría del personal médico no ha recibido formación en neurodivergencia. Esto se vuelve aún más grave en comunidades rurales, donde el acceso ya es de por sí limitado. La intersección con otras condiciones también agrava la exclusión. Ser autista y mujer. Ser autista y pobre. Ser autista e indígena. Ser autista y trans. Cada una de esas identidades aumenta las posibilidades de ser marginade, ignorade o maltratade. Porque el sistema no está diseñado para la complejidad. Y la diversidad dentro del espectro no es bien comprendida, ni siquiera por muchas instituciones que dicen promover la inclusión. También falta mucha accesibilidad comunicativa y sensorial. En edificios públicos, centros de salud, espacios culturales o de trabajo, no hay apoyos visuales, señalética clara, ni ambientes con bajo estímulo. Las personas con hipersensibilidad auditiva, por ejemplo, suelen ser etiquetadas como exageradas en espacios ruidosos. Y quienes no utilizan lenguaje verbal enfrentan barreras casi totales en su vida diaria. Y en el plano social, el estigma aún pesa. Muchas veces, la palabra autismo sigue rodeada de mitos, que son personas frías, antisociales, violentas, genios o incapaces. Estereotipos que no solo son falsos, sino profundamente dañinos. Lo que se necesita es educación real, empatía concreta y representación digna en medios, escuelas y espacios de toma de decisiones. Y finalmente está el tema del futuro. ¿Qué pasa cuando una madre o padre cuidador envejece o muere? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué sistema hay para garantizar calidad de vida a largo plazo? La respuesta, por ahora, es dura: ninguno. Y ese vacío no puede seguir esperando. No basta con iluminar edificios de azul una vez al año. La inclusión no se da por decreto. Se construye con políticas públicas, con recursos, con comunidad, con respeto. Y sobre todo, con una idea clara. La diferencia no es el problema. El problema es la exclusión. La inclusión no es un favor. No es una campaña, ni una moda, ni una etiqueta en redes. La inclusión es un acto de justicia. Es una forma de mirar y actuar. Porque cuando hablamos de personas con autismo, no hablamos de caridad. Hablamos de derechos. Hablamos de vidas reales, de talentos invisibilizados, de sensibilidades únicas, de personas que no necesitan ser corregidas, sino comprendidas. El autismo no es una tragedia. Lo trágico es un sistema que aún no sabe convivir con lo diferente, que empuja al silencio, que etiqueta, que margina, que impone una sola forma de comunicarse, de sentir, de existir. Pero eso puede cambiar. Está cambiando. Cada vez que una familia encuentra acompañamiento. Cada vez que una escuela adapta su metodología. Cada vez que una empresa contrata desde la empatía. Cada vez que alguien deja de decir es raro y empieza a decir es distinto, y está bien. Ahí empieza la verdadera inclusión. También empieza cuando escuchamos las voces autistas sin filtro, sin traducción. Cuando dejamos que quienes viven el espectro hablen por sí mismos. Porque nadie conoce mejor las necesidades, los retos, los deseos y los sueños que quienes habitan esa realidad desde adentro. Y sobre todo, la inclusión empieza en lo cotidiano, en cómo miras, cómo tratas, cómo respondes. En si ofreces paciencia en lugar de juicio. En si estás dispuestos a aprender, incluso si te incomoda. Este 2 de abril, el mundo se tiñe de azul. Pero no basta con prender luces. Hay que prender conciencia. Hay que abrir espacios. Hay que acompañar procesos. Hay que creer en el valor de todas las formas de ser. Porque una sociedad que no sabe incluir, es una sociedad incompleta. Y una sociedad que abraza la neurodiversidad, es más rica, más justa, más humana. Ver el espectro es ver la vida con más colores. Y entender que nadie sobra. Nunca.